En este vídeo voy a enseñarte cuáles son las 6 partes importantes que realmente tendrías que poner la atención en tu agencia. Como siempre le digo a todos mis clientes, para mí la parte más importante y por la que vamos a comenzar ahora es la parte del producto. De nada me sirve que seas muy bueno vendiendo si no das un buen delivery o no tienes un buen producto que le entregas a tu cliente. Sin esto va a ser totalmente imposible que puedas escalar a más de 1 millón anual con tu agencia, porque tu agencia va a acabar muriendo dentro de muy poco tiempo. Porque solo la captación, solo ser bueno captando nuevos clientes, no va a implicar que realmente tu negocio pueda seguir creciendo, porque una agencia se enfoca en tener un buen producto y con un buen producto ya construir sistemas para poder escalar es realmente lo sencillo. Pero si no tienes un buen producto, deja de hacer lo que estás haciendo y vete a reconstruir el producto que tienes o el delivery que das al producto, que esto lo va a hacer tu equipo, porque sin esto realmente es que no tiene ningún sentido ni de que sigas viendo este vídeo directamente, porque esto es lo único que va a ser importante, así que vamos a entrar ahora a la parte del producto que para mí es una de las 6, sobre todo la más importante, ramas que debería de tener una agencia, ¿no? Nosotros enfocamos la parte de producto y lo que hacemos es tratar de construir una bajada del servicio de producto, ¿no? Lo llamamos así, es como el naming que le hemos puesto. Y simplemente aquí lo que tratamos es de diferenciar varias cosas, ¿no? El producto, como sabéis, no es un producto físico, sino evidentemente es una entrega de un servicio porque sois una agencia. Entonces, para nosotros lo más importante siempre es el delivery de ese producto, ¿no? Sabes que el delivery del producto, esta es una fase inicial, seguramente serás tú. Si esta es una fase más avanzada, tendrás un equipo que haga ese delivery, que se encargue de entregar o gran parte de ese producto, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos realmente saber si estamos construyendo un buen producto y cómo podríamos mejorar el producto que tenemos? Nosotros lo que hacemos todo es bajarlo a través de unas plantillas que tenemos en Miro, que es lo mismo que estás viendo ahora mismo en pantalla, donde hacemos es definir fase por fase cuáles son las fases de ese servicio, ¿no? Pues en este caso tenían pre-onboarding, onboarding, fase de implementación y después fase de validación. Suelen ser como lo más común, sobre todo para una agencia de contenido, que es en este caso este servicio, ¿no? Y lo que hacemos es, después de desglosar estas fases iniciales, estas fases que están en rojo, que son como las más grandes, lo que tratamos es de definir cuáles son las fases intermedias que tiene ese producto, ¿no? Pues dentro de la fase de onboarding sabemos que está la sesión 1 a 1, tenemos otra parte donde tenemos que pedir información, después tenemos que crear el setup de ventas y después tenemos que estructurar el setup de contenido, ¿no? Dentro de esto hay unas tareas específicas que hay que ejecutar para poder cumplir ese objetivo, ¿no? Que sería tener el Calendly, por ejemplo, en la parte de la estructura de la venta, y después en la parte, por ejemplo, del guionizado, pues tenemos los dos objetivos generales y qué tareas hay que ejecutar específicamente, todo muy bien bajado a tierra, para saber realmente que este objetivo se va a cumplir bien, ¿no? Siempre pensando en esa entrega y en esa entrega del producto. Aquí esto es lo que viene muy bien y es por lo que recomiendo que cualquiera lo deberías de tener. Si realmente quieres tener un buen producto, lo primero es para tener el overview y tú tener un poco de más claridad de realmente qué es lo que estás ofreciendo y sobre todo para poder detectar dónde están los cuellos de botella a nivel de operativa. Pues de repente te das cuenta que la parte de guionizado, pues el guionizado puede tener dos partes, ¿no? La parte de cómo crear un guión, pues igual la parte de buscar ideas es lo que se te está creando el cuello de botella. Entonces sabes que para esta fase de aquí, esta fase inicial, estas primeras 3 tareas, necesitas una persona específica que te ayude con eso, porque es lo que te está dando el cuello de botella a la hora de la entrega de tu producto. Esto no lo vas a saber y no lo vas a poder detectar si no lo bajas a tierra y no lo tienes plasmado en ningún sitio. Entonces, para mí esto es lo esencial, mínimo es que tengas el servicio bien bajado y bien definido a tierra, sobre todo para que lo puedas estructurar de una forma más sencilla para el cliente y para que tú realmente tengas la claridad y la información suficiente para saber realmente en qué fases tienes que delegar y sobre todo tener ya las tareas para poder delegarlas a tu equipo de una manera mucho más eficiente. Esto es esencial. Vamos a ir con lo que para mí también es muy, muy, muy importante, es la parte de procesos, ¿no? Estoy viendo que muchísimas agencias, casi ninguna tienen procesos montados, no saben ni lo que es un SOP y están en facturaciones bastante buenas, están alrededor de los 30-40 y aún no tienen absolutamente ni un proceso construido. Seguramente las que no tienen ningún proceso construido se van a quedar en 15 o en 20, que es donde está el techo operativo, y eso te lo digo porque seguramente alguno de los que me estáis viendo estáis ahí, así que para poder solucionar ese techo mínimo hay que empezar a construir procesos, ¿no? ¿Qué es esto de los procesos, ¿no? Que se habla tanto. Los procesos yo los consto siempre en dos partes, ¿no? La parte del SOP, que es un documento donde bajamos a detalle cómo se hace una tarea. Esto siempre se puede hacer en un documento, en este caso este es un SOP que tengo yo en mi empresa, y se puede hacer también en el caso en el que sea algo más técnico a través de un Loom, ¿no? A mí me gusta muchísimo siempre hacer los Loom, pero si es una tarea que es más repetitiva, que es crear un cliente en Notion, cuando entra un cliente nuevo y hay que hacer el onboarding, eso no hace falta hacerlo en un Loom, se puede hacer en un documento que es más rápido, pero bueno, si lo puedes hacer en un Loom, siempre un vídeo se va a entender mejor que una imagen, que un texto. Después, otra parte que hacemos súper importante para la parte de procesos es crear la checklist de cómo se entrega el servicio, ¿no? O sea, una vez hemos bajado aquí la parte del producto y lo tenemos todo muy bien definido a tierra, ahora vamos a crear una checklist de cuáles son las tareas que debería ejecutar la persona que va a entregar el servicio, pues la persona de nuestro equipo o parte de nuestro equipo, porque
cada parte del equipo entrará en una fase de la creación de ese producto. Y entonces aquí vamos a poder darles la hoja de ruta, vamos a llamarla de esa manera, para que nuestros empleados sepan qué tareas tienen que hacer y cuáles son las fases de testeo y qué es lo que tienen que validar antes de poder entregárselo al cliente, ¿no? Dentro de estas checklists, como ves, crear una cuenta de Gmail con una contraseña, esto va a tener su SOP de cómo se crea una cuenta de Gmail bien, ¿no? Cómo se crea una cuenta, vamos a ver, por ejemplo, cómo se crea un multi-page en Agent, ¿no? Esto es de un cliente. Pues, ¿cómo se crea esta parte? Pues hay un SOP que lo explica específicamente. Entonces nuestra persona, la persona que trabaja con nosotros, nuestros empleados, simplemente tienen que venir a la checklist, ver la checklist, ver cuáles son los puntos, cuáles son las tareas que tienen que ejecutar y después tienen su SOP de cómo se ejecuta esa tarea. De esta manera no fallamos, lo tenemos todo documentado y la entrega del servicio va a ser muchísimo mejor. Así que, tercera parte importante, el equipo, ¿no? Evidentemente, si estamos creando procesos es porque hay un equipo que los necesita. Si no, no necesitas procesos, porque para hacerlo tú solo, pues tú seguramente ya lo sabes hacer. Aunque te recomiendo que si estás solo empieces ya a documentar cosas, porque en un futuro vas a tener equipo que lo va a necesitar. Una estructura súper sencilla, estructura básica, ¿no? Pues CEO y co-founder, pues seguramente uno es el CEO y otro es el CMO, el que lleva más la parte de marketing o de ventas, de captación, ¿no? Tenemos un director de operaciones, después tendríamos pues, nuestro director de ventas, que tenemos 2 comerciales para la parte de las ventas y triaje, porque los embudos que nosotros tenemos casi siempre suelen tener la parte de triaje. Nuestro director de operaciones es la persona que nos salva de todos los marrones que hay en la parte de abajo, en la parte más de operativa del negocio. Es una persona súper querida dentro del negocio, evidentemente, porque nos va a ayudar muchísimo a filtrar todo lo que pasa con el de triaje, incluso hasta con el propio director de ventas. Todo se lo comunica con el director de operaciones y él es el que se comunica con las 2 partes de arriba, con esos 2 founders. Después tendríamos evidentemente la parte de director de contenido. Seguramente aquí el de operaciones, si tiene conocimiento, pues en nuestro caso lleva al ads manager, al media buyer. Después el director de contenido lleva al copywriter, editor y 2 community managers para la gestión de contenido a través de las plataformas. Esto es una estructura súper sencillita, seguramente tú tendrás algo muy similar. Y si eres una agencia de contenido, te he puesto aquí un ejemplo de uno de mis clientes, ¿no? Donde están el socio y el CEO, ¿no? En este caso son 2 socios, pero uno es el CEO, el otro simplemente lleva más, dame la parte comercial. Y después te he desglosado la parte de delivery del producto, ¿no? De lo que siempre hablo. Pues bueno, nosotros siempre lo estructuramos así, pues en este caso es una agencia de contenido, tiene el contenido vertical, lo separamos siempre en squads, cosa súper importante que dije en el anterior vídeo. Y si aún no sabes lo que es, ves allí porque allí lo explico. Tenemos Project Manager, diseñador, guionista, editor. Aquí lo que te quiero hacer saber es que tienes que tener un buen producto, después tienes que tener un buen equipo, tienes que tener procesos para que ese delivery del producto, tanto el Project Manager como el diseñador, como el guionista, como el editor, en el caso en el que seas una agencia de contenido, puedas realmente dar un buen delivery del producto, porque esto va a ser el 70% del éxito de tu agencia, ¿vale? Así que ya hemos visto la parte de equipo, nosotros lo gestionamos todo siempre por Slack, que es la plataforma que es como un WhatsApp, pero más para empresas, y lo tenemos todo diferenciado, tanto nosotros como los empleados, que no lo tengan todo mezclado con el WhatsApp, sobre todo si estamos montando una estructura un poco ya más seria. Mínimo deberíamos de gastar Slack, o hay gente que gasta Discord, bueno, hay muchas plataformas. Yo siempre en todas las startups y con las empresas con las que trabajo gastamos Slack porque es la más cómoda para mí y eso es lo que utilizamos. Vamos a ver la siguiente parte de métricas. Parte súper importante que también muchos dueños de agencia aún no se han acostumbrado a utilizar. En la parte del tablero de agencias simplemente tenemos algunas de las métricas importantes: revenue, cash collected, revenue por empleado, llamadas, reuniones programadas, reuniones completadas, gasto en publicidad. Esto también hay un vídeo donde explico a detalle cómo se rellena esta plantilla y cómo se debería utilizar. Creo que es el vídeo anterior que tenemos aquí en el canal. Y después simplemente, pues en el caso en el que el dueño de agencia sea más grande, si ya estás a partir de los 30 o los 40 al mes, implementamos unos sistemas bastante más avanzados donde ya no lo medimos todo de manera semanal, sino que ya lo empezamos a medir de manera diaria, y aquí tenemos el cómputo general de lo que está haciendo el mes, y sobre todo podemos medir cuáles son los días que mejor funcionan o ver cuáles son las estrategias que mejor nos están funcionando. Porque cuando empezamos a facturar más dinero, la complejidad sube y tenemos que empezar a medir todo un poco más para que toda esa estructura que tenemos no se caiga, porque si no lo medimos bien, en futuro se va a caer. Y te lo digo por propia experiencia, que a todos mis clientes les pasa y muchas de las empresas en las que colaboro como consultor ha acabado pasando. Parte importante y de lo que a la gente parece que más le gusta, y para mí es importante, evidentemente, es súper importante, pero no es lo más importante, ¿no? Es la parte del tráfico, ¿no? Cómo traemos nuevos clientes, ¿no? Pues nosotros casi todo lo enfocamos siempre en Meta, hacemos anuncios en Meta, sobre todo suele ser Meta Ads.
Gmail, porque muchos clientes a veces hacemos campañas de tráfico, de email marketing o de emails en frío. Instagram, evidentemente, muchísimo contenido en marca personal. En el caso en el que esté en un sector bastante B2B, pues siempre, evidentemente, en YouTube. Y en el caso en el que sea algo más corporate, pues LinkedIn Ads a veces también lo utilizamos. Y Google Ads en algún caso muy especial, pero no es lo más común. Lo principal es Meta Ads. Hacemos anuncios por Meta, metemos equipo comercial que se encargue de esa parte. Y ahí nuestros dueños de agencia, nuestros clientes van captando clientes por ahí. Es una parte súper, súper rentable, además es medible y para mí es lo mejor que he encontrado. He probado absolutamente de todo para todo tipo de negocios y yo por lo menos Meta lo que más me gusta y lo que mejor nos funciona. La parte del embudo, ¿no? Esto lo vamos a diferenciar en dos partes que poca gente los diferencia y para mí esto es súper crucial. Es la parte de cómo captamos nuevos empleados. También tenemos que tener un embudo para captar nuevos empleados porque estamos creciendo. Y después la parte de captación. Para la parte de captación ya os he explicado que lo hacemos casi todo por Meta. Aquí es donde pues, bueno, definimos objetivo, oferta, avatar y nicho, ¿no? Es lo principal que tenemos que tener y en base a eso pues creamos nuestro embudo que utilizamos para la parte de anuncios. Todo esto evidentemente ayudamos al cliente a hacerlo a través de lo que a nosotros mejor nos funciona. Y para algunos clientes que funciona mejor la parte del formulario, para otros mejor la landing con la VSL. Depende el tamaño del cliente y depende el nivel de conciencia que tenga su cliente, sobre todo a nivel de digital. Esto es lo que más diferencial hemos visto nosotros. No te voy a explicar mucho esto en detalle porque es una parte súper compleja la parte del embudo y esto seguramente te lo podré explicar. La promesa, aquí está por ejemplo una de mis VSLs y agendar llamada para poder coger tu programa de consultoría. Esto lo hacemos exactamente igual para todos los clientes. Hay para algunos que nos saltamos la landing y lo hacemos directamente con formulario, por lo que te digo, pues depende del nivel de conciencia del cliente. Y bueno, lo importante siempre es tener un embudo de captación para nuevos empleados. Muy pocos dueños de agencia se centran en esta parte y para mí es una parte súper, súper importante. ¿Cómo hacemos, no? Realmente tener un buen embudo para poder captar empleados de una manera recurrente cuando queramos empezar a crecer de una manera mucho más rápida. Yo siempre lo enfoco en dos áreas. Para mí la más importante es LinkedIn Ads. No me gusta captar nadie que viene del mundo de infoproductos ni nada de esta parte tan digital, tan actual de ahora, porque la mayoría vienen muy sobrevalorados. Se piensan que son muchísimo mejor de lo que son y encima nos piden muchísimo dinero por un trabajo que otra persona con la misma cualificación nos va a pedir absolutamente la mitad, y ya no es por pagarle menos, sino simplemente es por pagar lo que realmente es justo. Dentro de este sector yo lo veo que está súper, súper, todo súper muy valorado, sobre todo en el sector de infoproductos. He trabajado con grandes players dentro de ese sector y conozco muy bien cómo es la contratación de esos empleados y está todo muy, muy, muy en las nubes y esto realmente no tiene ningún sentido. Así que a mí me gusta captar muchísimo por LinkedIn Ads. Llegan perfiles con muchísima experiencia trabajando en empresas, esa parte más background, más de business, más de empresa. Así que esto me gusta un montón. Suelen ser perfiles más serios en el sentido de, suelen ser gente que por la mayoría suelen ser algo de más responsables y han trabajado con grandes multinacionales facturando muchos millones de euros. Así que son perfiles que realmente nos van a poder ayudar. Y después por Meta, es verdad que llegan perfiles un poco menos cualificados, pero bueno, siempre también soltamos algún anuncio por ahí. Todo este tráfico que conseguimos, evidentemente en LinkedIn Ads es para la parte de empleo. Tiene una parte que también se pueden hacer anuncios, promocionar simplemente tu empleo, simplemente. Todo esto lo llevamos a través de un formulario donde tenemos estipulado, pues para este por ejemplo lo pone aquí, es para copywriter, lo pone como emborrado, pero un poquito se lee. Tenemos diferentes formularios para diferentes perfiles, copywriters, editores, guionistas, técnicos que estamos captando ahora para poder crear automatizaciones, cosas de IA. O sea, tenemos decenas y decenas de estos formularios que los utilizamos y siempre se los damos evidentemente a nuestros clientes que están dentro de nuestro programa. Y aquí simplemente lo que hacemos es tener una descripción muy, muy detallada del servicio, o sea, del empleo, perdón, y unas preguntas de cualificación que son las 10 preguntas más importantes que nosotros queremos saber para realmente saber si un empleado va a valer dentro de la empresa. A través de aquí los llevamos a una prueba de selección. Todos los que nos rellenan este formulario cualificamos los que sí que entran en base a en base a las cualidades que necesitamos. Les enviamos una prueba de selección, depende del tipo de perfil que sea. Le enviaremos una prueba, evidentemente le enviaremos otra. Y después de aquí, en el caso en el que la prueba de selección ya sí que sea buena, filtramos y ya hacemos a esa gente el proceso de entrevista. De esta manera tenemos una forma muy sencilla de que nos lleguen unas 150 solicitudes de copywriters. Simplemente pegamos un repaso, directamente miramos dentro del Excel cuáles son los que sí y cuáles son los que no. De normal los solemos filtrar por experiencia y por expectativa salarial, suele ser por lo que lo solemos filtrar. Si es alguien muy específico, pues no miramos tanto el salario, sino miramos más la experiencia, depende un poco del caso, pero suelen ser esas dos variables en las que nos fijamos. A esos
15 perfiles se nos suelen quedar o 20, les enviamos la prueba de selección y después simplemente durante 2 días revisamos todas las pruebas de selección, que tampoco suelen ser muy largas. Esto realmente en 3 o 4 horas lo tienes todo absolutamente revisado. En una semana lo tienes más que revisado y seguramente alguien de tu equipo también lo va a hacer contigo. Y entonces simplemente hacemos de esas 15, esas 20 nos quedamos con 5 a las que les hacemos el proceso de entrevista y solamente entrevistamos a esas 5. Entonces, como ves, nos entran 150 solicitudes y a través de un proceso muy sencillo, pero de una manera que cualifica muchísimo, conseguimos hacer entrevista a realmente 5 personas que sí que son aptas para el trabajo, y de esta manera tenemos una forma muy eficiente y muy fácil de poder captar nuevos empleados que, como te he dicho, tu agencia va a depender de tu equipo, no va a depender de ti, va a depender de la calidad de tu equipo y de cómo tú sepas gestionarlos. Con esos procesos, ¿no? Con esa capacidad de liderazgo como el líder que eres y con ese producto muy bien definido, porque después la parte del tráfico, pues sí, es importante, pero bueno, lanzar anuncios en Meta tampoco hace falta tener, o sea, bueno, mientras que contrates a alguien que sea medio bueno o tengas a alguien de tu equipo que sepa hacer buenos creativos, captar clientes no es lo difícil es darle un buen servicio a sus clientes y sobre todo tenerlo todo muy bien medido y que tú como dueño de negocio tengas la capacidad y tengas las herramientas para poder realmente saber qué tienes que hacer y qué no, o qué no estás haciendo bien y cuáles son las acciones que sí que deberías hacer para empezar a encaminarte ese millón anual como dueño de agencia. Así que nada, aquí tienes una visión general de estas 6 patas que te he dicho: métricas, equipo, procesos, tráfico, producto y embudo. El embudo lo dividimos en 2 partes, simplemente es parte de captación de clientes, ya sabes que hacemos a través de anuncios, y después parte de captación de nuevos empleados. Enfócate en estas 6 partes, esto es lo que a nosotros nos está funcionando con todos los clientes, a los clientes que estamos llevando a ese millón anual, que este año hay algunos que estamos bastante cerca. Esto es lo que nos estamos enfocando, esto es lo que nos está funcionando, esto es lo que me funcionaba a mí con las startups, las que ya están en más de 5 millones al año, con una rentabilidad altísima, porque encima son empresas de software. Y esto era lo único en lo que nos enfocábamos: en producto, en equipo, en procesos, y después simplemente veíamos bien las métricas, teníamos buenos embudos, teníamos muy buen tráfico, teníamos muchísimas fuentes donde nos llegaba muchísimo tráfico, y después a través de buenos embudos los convertíamos en clientes y simplemente replicábamos sistemas y seguíamos creciendo, ¿vale? Así que muchísimas gracias, espero que te haya gustado este vídeo. Ha sido un vídeo cortito, pero creo que habrás podido tener muchísima más claridad de realmente qué es en lo que te tienes que enfocar y en dónde tienes que poner la atención como dueño de agencia para poder llegar a ese objetivo anual. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.